Lo que veremos aquí es un reportaje basado en la entrevista, más bien con la conversación como principal herramienta. Vamos a estar escuchando en la figura base a la profesora Sonia López, con un bagaje cultural muy amplio, muchísimos años de experiencia en el área de educación y sobre todo con los manejos del lenguaje. Vamos a estar escuchando también a dos estudiantes, ¿no? Profes en formación de aquí del tecnológico, como lo son Mariana y José David. Eh, Realmente vamos a hacer un recorrido muy breve eh, por, por el libro, por su historia. Y lo que vamos a hacer sobre todo es preguntarnos sobre ese rol actual que tiene el libro en nuestra sociedad y sus impactos, ya sean positivos o negativos, a partir de la imprenta. Muchísimas gracias, vamos a empezar. Eh, Tenemos a Gutenberg creando la imprenta en un modo en el que se utiliza banalizando la literatura. Ya no tenemos unos parámetros de literatura muy bien definidos, porque hay tipos que dicen, bueno, la novela es literatura, pero novelas como las de Coelho son literatura. Ahí empieza uno a pensar. Pero también podemos llegar a tener una perpetuación en el tiempo, como lo hacemos con Andrés Caicedo. En otro formato no hubiera podido ser posible leer en este momento a Andrés Caicedo. Es más, manuscritos que están luego de que Andrés Caicedo muere, sin imprenta, ¿qué hacíamos? Sin imprenta, ¿qué hacíamos? Se hubiera olvidado ese personaje, no hubiéramos dejado de tener, no hubiéramos podido agarrar un pensamiento y una manera de ver la realidad como lo hace Andrés Caicedo, sino es a través de sus textos. ¿Y eso qué significa, Junior? Significa que su pensamiento, su forma de ver la realidad, su manera de experimentar el mundo, de acercarse a los demás, inclusive su forma de mirar el cine, que es una forma que revoluciona incluso la teoría misma del cine, no hubiera podido ser vista si no existiera una sistematización de la escritura en la imprenta. Yo creo que gracias a ellos nosotros también como seres humanos, a la imprenta, como seres humanos podemos clasificar el mundo entre literatura, narraciones, ficción, periodismo, epistolares, pero esas clasificaciones tienen tanto de subjetivo como de objetivo, Junior. Yo creo que esas discusiones yo se las dejaría a los expertos. Entonces decir si Coelho es literatura o no, se lo dejo a los expertos. Ahí lo importante es reconocer que es a través de los libros que se pueden hacer esas clasificaciones. Lo demás, me parece que hay que darle el protagonismo a la imprenta, al libro, hay que festejar que tenemos esa posibilidad de que el mundo no termine cuando se muera la persona, porque la muerte también hace que se detenga un pensamiento, pero que quede en un libro, ese pensamiento queda registrado para toda la vida. Eso ya es una forma de agradecerle la existencia a Gutenberg. Ahí se puede retomar un tema interesante que de hecho veíamos en clase, y es a mí me gusta echarle la culpa a Gutenberg de que la lectura se volvió una banalidad después de la imprenta. O sea, demasiada producción de libros. Hay libros realmente que a mi modo de ver no son literatura. Yo no puedo, que me perdonen los que lo leen, pero yo no puedo decir que Coelho es literatura ni por el berraco. Es imposible decir que Coelho es literatura, es uno de los autores más leídos en todo el mundo. Pero gracias a Gutenberg yo podría decir una cosa también impresionante, y es que el mundo tiene posibilidad de trascender la realidad de la ficción gracias a Gutenberg. Pero Gutenberg también hizo una cosa increíble, luchó contra lo que nunca se imaginó que iba a pasar, y es la virtualidad, la digitalización, la inteligencia artificial. Gutenberg nos ayudó a que los libros nunca dejarán de existir y nunca dejarán de existir, jamás dejarán de existir, pese a la pelea que siempre lo han puesto a debatirse entre la digitalización y lo físico. Yo diría que antes a Gutenberg le debemos la posibilidad de la existencia más allá de la realidad y de entender por qué la gente piensa de una manera o de otra, por qué Coelho decidió ganar tanto dinero diciendo lo que dice. Eso es una posibilidad que no tenemos sino los seres humanos, entonces ni siquiera las máquinas. Entonces,
¿Qué nos hizo Gutenberg? Un gran favor a la humanidad. Nos hizo, mire, exista a través de estas páginas cargadas de letras impresas, imposibles de borrar, indelebles. Eso es muy bello, Junior. Una visión muy romántica, pero cuando yo tengo en mi biblioteca 70 autores, ya dejan de ser indelebles, porque de esos 70 autores a mí me interesan 2, 3, 10. Ya se hizo una tarea, con que te interese uno, ya es una tarea hecha. Pero es una tarea que ya existía, ¿no? Porque me parece hermoso, casi que es una visión poética de los libros, el ir a una biblioteca como la Biblioteca de Alejandría, hacer un viaje de cientos, miles de kilómetros a transcribir un libro. Perdimos esa transcripción, ese contacto con los libros y con las letras. Pero nada, yo creo que soy más realista que romántica, porque yo creo que eso no va a dejar de existir jamás. El transcriptor, el que traduce, el que hace el paso del Word a la impresión, a la máquina que imprime, a la máquina que organiza, que edita, que de manera cuadriculada organiza el texto, eso ya es un ejercicio de transcripción. Entonces hay que ser realistas, Junior. El libro no va a dejar de existir, jamás va a dejar de existir. Romántica sí, pero realista también, toda vez que en la medida en que haya lectores, uno que se rescate, uno de esa biblioteca gigante, suficiente para que el libro sigas teniendo existencia. Estoy convencida que esa relación causal va a ser infinita. Yo no estaría tan seguro, y de hecho me gusta mucho poner este ejemplo de que hablábamos en clase también, y es el de los libreros. Los libreros han ido desapareciendo. O sea, te cuento que yo que he ido por ahí a recorrer librerías y todo, yo conozco en Medellín un solo librero, que es en el Paseo de la Bastilla, pero un librero de los libreros de antes. Es un tipo con un bagaje. Él ha leído 700.000 veces más de lo que puede leer cualquier otra persona, y sobre cualquier autor, cualquier libro, cualquier contexto te puede hablar. Yo voy ahorita a una librería que me gusta muchísimo en Envigado, como es la librería El Quijote, y es una señora que lee, la que atiende la librería, pero no es una librera. Hombre, y nunca ha habido formación de libreros, ¿sabes? Que yo sepa. De bibliotecólogos sí, de licenciados en literatura, pero el librero se forma, el librero es experiencia. Y un librero que sea capaz de decir, que te vea y diga, me acuerdo que a usted le interesa tal línea literaria, que venga, le recomiendo esto. El que recomienda, el que recuerda, el que tiene una lista de posibilidades, es cierto que ha desaparecido. Y si se ha perdido el librero, ¿por qué no pensar que puede desaparecer también el libro? No creo que sea una relación tan dependiente, porque también hay lectores independientes del librero. De hecho, nos hemos defendido. Yo conozco, una de las librerías que a mí más me gusta es Grámata, porque además es muy contemporánea y renueva muy fácilmente los libros. Esta existió primero cerca del estadio y ahora está pues como regada por todas partes, y Wilson me parece que es un excelente librero, pero Wilson no es el clásico librero, sino es el que te consigue lo que no encuentres o lo que estés buscando. Por ejemplo, ese también es un tipo de librero. Entonces, pero también hay independencia. Es que el libro es tan fantástico que se vende solo, no necesita un intermediario. Entonces también, pese a que el librero está desapareciendo, también es cierto que gracias a que el libro sea tan auténtico, sea una pieza cotidiana, ojalá tan auténtica, no necesita presentación ni mediación. Bueno, Mari, y ahora te quiero preguntar también, y es que, ¿cómo interpretas tú el libro? ¿Cuál es tu relación con ese objeto concreto? ¿Lo llevas a todas partes o no? ¿Lo dejas en la casa? ¿Tenés una biblioteca? ¿O lo tratas como un objeto más? ¿Es un poco más importante? Cuéntame sobre eso. Para mí los libros son algo preciado, algo valioso, que se debe de cuidar, que se debe de atesorar, sería la palabra. En mi casa tengo una biblioteca, tengo libros que valoro mucho porque me los han dado personas muy importantes en mi vida, y
mayormente, dependiendo de cómo lleve mi bolso, siempre cargo un libro para leer en el metro. Es un hábito de lectura que he adquirido desde que estoy en la universidad, más que todo como en este espacio público de poderlo hacer. Ok, ahí entrando, digamos que es un hábito que yo también tengo, leo mucho cuando vengo en el metro, más nosotros que vivimos tan lejos de la universidad, y creo que es una facilidad que da la imprenta, ¿no? Tener un códice o un papiro no hubiera dado esa facilidad, no se hace tan común la lectura y tan masiva. Entonces, partiendo de ese punto, ¿crees que esa imprenta sí fue un gran invento o también tiene sus partes malas? La imprenta tiene sus ventajas y sus desventajas, partiendo desde la posibilidad, como lo hablabas, de tener ya un libro y no tener un papiro que es mucho más grande, mucho más costoso por el material en el que se hace. Nos da como esa facilidad de poder llevar un libro a donde queramos, pero también me parece que tiene sus desventajas desde la posibilidad de que todas las personas pueden crear un libro y no todos tienen esa capacidad para escribir cosas buenas, porque sabemos que hay libros que no tienen tanta coherencia y realmente no tienen ese valor de algo que te dé más conocimiento, que te dé una postura más diferente de muchas cosas. Ok, mencionabas vos ahí una postura que es dar conocimiento. Entonces, no estaríamos limitando pues la lectura solo al conocimiento, o también se puede hacer una lectura como por placer. La lectura es placentera, lo digo yo que me he trasnochado y he llegado de derecha a las clases terminándome un libro, entonces es de ambas partes. La lectura te da conocimiento, pero también te genera placer, porque no hay nada más deleitoso que vos estar en tu habitación, en tu sillón favorito, con un libro, con un café en la mano, o si es el caso un vino, y estar leyendo y cada vez embarcándote más en esta lectura que quieres saber y poder conocer cómo termina este libro. Y creo que a veces es muy triste dentro de ese placer que nos genera un libro cuando el libro termina y no tiene una continuación, porque nos deja con esos sinsabores de conocer más profundamente esa historia, pero sabemos que hay muchos escritores que nos quieren dejar ahí, en esa parte de su postura. Bueno, vemos que Mari tiene pues una relación bastante íntima con los libros, ¿no? que hace parte de una cotidianidad y de una visión del mundo también. Pero yo le quiero preguntar y es, Mari, ¿te parece el libro importante pues en el desarrollo de la humanidad? ¿No? ¿Hubiéramos podido ser mejores, peores o iguales sin o con el libro? Sería algo que nos lleva mucho a la imaginación, a decir qué hubiera pasado, y me remonta a las historias de la Biblia, cuando nos cuentan en esa población que para ellos el aprenderse una porción de la palabra lo hacían a través del darle a un niño, digamos, miel y irle relatando un pedazo de esa palabra. Entonces, no hubiera sido un caos si no hubiéramos tenido libros, porque el conocimiento se hubiera podido dar a través de eso, a través de las generaciones, de vos como antepasado enseñarle a tus hijos eso que has aprendido y eso que lees, porque así lo hacen los judíos. Los judíos se aprenden la Biblia a través de este ejercicio de dar miel, de dar pan, de darle algo que al niño le traiga un recuerdo, le genere ese placer en la lectura. Entonces, así mismo lo hubiéramos podido hacer como sociedad, pero creo que sí hubiera sido muy triste, porque el conocimiento no se hubiera podido expandir a tantas personas, porque los libros ya sabemos que es algo más fácil de acceder. Hablando un poco de, digámoslo, de biblioteca, se me viene a la mente la biblioteca de Alejandría, que era una biblioteca que tenía todo el conocimiento del mundo, y de ver cómo esta biblioteca se quemó y se perdió tanta evolución que teníamos
como humanidad de pronto si hubiera ya estado plasmada en libros o en una imprenta o guardada de una manera como diferente a esos papiros, lo hubiéramos podido recuperar. Entonces pienso que el libro sí hace una parte importante en la sociedad. No nos hubiéramos muerto sin los libros, pero sí marcan muy grandemente nuestra humanidad en cuanto a conocimiento, a placer y a cada persona. Yo creo que los libros nos marcan cuando los valoramos. Ok, una postura bastante interesante. Te quería preguntar primero si te consideras una buena lectora o no. ¿Qué tal es esa relación? Ay, ay, ay. Es una relación causal, diría yo. Me gusta leer, yo no sé si soy buena lectora, no porque consumo mucho, sino que lo que consumo está rumiado. Eso es como básicamente lo que podría decir. Pero me gustaría ser más consumidora. Creo que lo hago poco. Poco, y poco es cuánto, frecuentemente, un libro al mes, un libro a la semana. No, por ahí 4 libros al mes, pero debería ser más, me parece, ¿no? Digamos, yo podría decir que en este momento estamos en septiembre, 22 novelas. ¿Está bien? En mi opinión, me parece demasiado, ¿no? Son demasiados libros. Pero cada que termino un libro me digo que debería escribir uno, pero no termino sino leyendo otro. Pero sabes que he hecho como un ejercicio últimamente y es escribir sobre el libro que inmediatamente termino de leer o la novela, como la sensación. Por eso digo que es una relación causal. ¿Qué me causa un libro cuando lo termino de leer o mientras lo leo o cuando lo abandono? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso lo quiero escribir, violentando obviamente el libro, y lo he hecho. Yo sé que no te parece bacano, pero lo he hecho. Exactamente, en mi perspectiva, yo que respeto tanto los libros como artículos, que me parece que son de un supremo cuidado. Un libro no se raya jamás. Yo sé que eso un libro se tiene que cuidar. De acuerdo. A mi modo de ver, ¿no? Y también me parece que demasiadas lecturas lo saturan a uno. Cuando uno en un mes se puede leer 2 novelas de mediano tamaño, pero disfrutárselas. Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con la lectura al tiempo? Leer 1, 2, 3 libros en el mismo tiempo. Sí, solo que eso se necesita un cerebro muy bien puesto. Yo no lo tengo, pero podría en algún momento alternar. Pero saturarse también es bonito y también es humano y también es fantástico. Saturarse también es energizante. Saturarse también es no saber de qué hablar finalmente. Entonces tienes tanto en tu cabeza que no hay nada que decir y todo está en los libros. Entonces esa relación me parece que además de ser causal es saturadora, digámoslo así, completamente violenta, para no tener nada que decir, todo está escrito, todo está en los libros. Y si uno se satura de tanta información y tantas lecturas, no pierde el libro su función, ¿no? Deja de ser el libro un artefacto que acompaña y empieza a ser un objeto más, como yo tener un celular, 2, 3, 10, o una cama, o una almohada, una camiseta. Pero sería bacano que fuera un objeto más, para que fuera más cotidiano, pero creo que es un objeto menos y cada vez es como más de lujo, pero ojalá fuera un objeto cotidiano, de tal suerte que uno no ande por el mundo sin un libro, como tú no andas sin tu ropa interior. Tendría que ser así de cotidiano, que esté en tu bolsillo, en tu bolso. Entonces, más que sacar el celular, es sacar el libro, la página 14. Lo mágico del libro Junior es justamente que tú lo dejas de leer 4 días, entras y ya con una sola línea vuelves y encarretas y enrutas, viene la línea narrativa. Eso es mágico. Eso ni siquiera en una conversación sucede. Bueno, pero ahí se puede retomar un tema interesante que de hecho veíamos. ¿Qué pasa si en 10 años la inteligencia artificial puede llegar a escribir a niveles de un Vargas Llosa, que es superficción, de un Jorge Luis Borges? ¿Vos te imaginas eso en la inteligencia artificial? Qué susto. Puede suceder. Sí, puede suceder. Pero tienen que hacer libros, no importa. Que sea que escriba, que hagan libros. Pero ya no se pierde la relación humana ahí porque me está escribiendo una máquina. Pero está leyendo un ser humano. ¿Y hasta qué punto vamos a seguir leyendo los seres humanos cuando la información está al alcance de la mano?
No, yo no soy tan pesimista. Yo creo que gracias a la existencia de esa creación humana, de esa mediación llamada libro, de esa relación causal, nosotros no vamos a dejar de ser racionales, pensadores, diferentes, de interactuar con el otro. No vamos a dejar de ser absolutamente enemigos de lo artificial. Yo creo en esa existencia, con esa posibilidad del libro, la inteligencia artificial va a quedar siempre soslayada a una máquina. Cuando el ser humano, mientras tanto, está pensando, derivando, haciendo sus propias cábalas, sacando del mundo interno, que es tan complejo, una cantidad de elementos ficcionales. Es imposible que la inteligencia artificial sea capaz de odiar como odiamos nosotros, de amar. Pero sí como puede amamos. proyectar el odio en un libro. Y el lector es el que tiene que ser muy inteligente. Yo creo que el lector salva el libro, Jonathan. Junior. Estaba pensando en nuestro escritor. Junior, sí. Lo estaba confundiendo porque una de las cosas que dice Jonathan Flores es, por muy malos que seamos, seguimos siendo humanos. Entonces yo no creo que el odio, el amor, la mentira, la falsedad, la alcance a señalar la inteligencia artificial. ¿Tú crees? No. Sí. Porque es que necesita interacción, necesita No. piel. No, yo creo que lo alcanza porque tiene demasiada información. O sea, en este momento vos le pedís a la inteligencia artificial, yo que he hecho el experimento, escribirme un párrafo, y uno le pide un estilo, ¿no? Escribirme un párrafo como lo podría hacer en prosa, no sé, vamos a hablar de un autor colombiano como lo podemos tener aquí Andrés Caicedo, que de hecho tenemos el libro aquí. Andrés Caicedo tuvo que pasar por un proceso muy difícil para llegar a escribir así y tenía un montón de problemas en su cabeza, pero cuando uno le pide a la inteligencia artificial que para llegar a escribir por lo menos un párrafo como lo hace Andrés, se aproxima mucho en este momento. ¿Serio? Sin todo ese proceso, sí. Ay, no. Pero es a partir de datos y de ceros y de unos, no de fumar marihuana, de tomar licor, de tener relaciones bisexuales, de ser pobre, de aguantar hambre. Es por eso que aparecen esas narraciones, pero no de ceros y unos. Entonces yo creo que hay una pequeña diferencia. Pero yo creo que en algún momento no la vamos a notar porque nosotros como humanidad, creo yo, que hubiéramos podido sobrevivir perfectamente sin el libro. El libro no es un artefacto que a nosotros nos haya impulsado a progresar. Pero históricamente nos llevó a un estado absolutamente trascendental de la humanidad. Históricamente, si no hubiera aparecido la imprenta, es como la rueda. La rueda, es imposible seguir existiendo sin rueda, seguir existiendo sin imprenta. Es imposible seguir existiendo con rueda, pero es que la rueda a mí me da unas facultades físicas, pero el libro ¿qué me da a mí? Cognitivas, mentales, ideológicas. Lo más impresionante es que son ideológicas. Ah, entonces no había una ideología en la antigua Grecia antes de que existiera la imprenta. Y gracias al libro la conocimos. La había, pero no estaba siendo transcrita, racionalizada, filosofada, no estaba siendo escrita para la historia, porque es que gracias al libro nosotros tenemos pasado y se construyen unas formas de pensamiento, unas formas de pensamiento revolucionarias, modernas, actuales, pero también muy antepasadas, muy antiguas. Yo creo que se hubiera podido mantener esa relación que había entre códigos o papiro, en que hay alguien que lo interpreta, alguien que lo lee, y luego está la tradición oral que me parece preciosa. Alguien que va de pueblo en pueblo narrando esas historias. Eso es la Odisea, sino es una transcripción de la oralidad, justamente, eso es muy bello. Pero no necesitamos el libro. Pero necesitamos seres humanos que ya se están muriendo, y se acaba la tradición oral porque se mueren las personas. Lo que el libro está haciendo es que a pesar de que se mueran las personas que ya no puedan hablar más, permanezca escrito y queda escrita la historia. La tradición oral es efímera. Y no hubiera quedado en los papiros, en los códices, hasta incluso encontramos todavía escritura cuneiforme. Sí, de acuerdo, pero es el origen de la escritura, ese es el origen de la evolución del pensamiento escrito, del pensamiento
un pensamiento que está codificado. Eso a mí me parece tan maravilloso, que haya una sistematización en la lengua para poder transcribirla en estos elementos, que a pesar de que Andrés Caicedo se muera y ya no tengamos esa oralidad, lo sigamos leyendo. Por Dios, eso es infinitamente mágico. Eso es mágico, Junior, nada que discutir. José, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. José, te quiero empezar preguntando si vos te consideras un buen lector o no, qué tal es tu relación con los libros y con la literatura en general. Ni tan mal lector ni tan buen lector, sea por el tiempo o sea por lo que haga. Listo, José, también te quiero preguntar qué tan importante consideras el libro en el ámbito académico, en el ámbito de la cotidianidad. Si te parece que la imprenta de Gutenberg sí fue una buena idea o analizó también esa parte pues del conocimiento. A mí me parece que sí fue una buena idea y ha sido una de las mejores ideas, sea en el ámbito escolar o sea fuera de otros ámbitos, porque yo creo que es muy importante leer, porque cuando leemos adquirimos nuevos conocimientos. Bueno, José, también te quería preguntar si en algún momento usted ha sentido que la literatura sea como, perdón pues por el término que he utilizado anteriormente también, y es prostituido. Si cualquier cosa ahorita puede ser literatura gracias a la imprenta o no. Yo digo que sí. Un ejemplo de eso podemos ver pues los libros de cómo hacer dinero, los libros de autoayuda. Para mí sí. En lo personal me gustan pues los libros de autoayuda, pero yo digo que sí. Ok, José, y para finalizar te quiero preguntar, si te puedes extender un poquito mejor. ¿Consideras al libro como un compañero o simplemente como un objeto, como una botella de agua, como un bolso? ¿O puede ser algo más, un acompañante quizás en varios momentos, un artefacto que traspasa pues esas barreras físicas, o no? Lo considero como algo que nos va a adquirir nuevos conocimientos, que nos va a ayudar a entender nuevos temas. Algo con que nos podemos también entretener, con que podemos leer cosas que nos gustan. Entonces se puede decir que el libro ya pasa a ser un artefacto, y más que un artefacto, un acompañante también. Artefacto en términos de Foucault es una relación de poder. Artefacto en términos de cultura es lo bellamente interactivo, aquello que provoca interacciones. Si es un artefacto que provoca interacciones continuas y cotidianas, me quedo con que es un artefacto. También interacciones de poder. Por supuesto, toda ideología es un asunto de poder y el libro en sí es una máquina ideológica. Entonces, tratando ya el tema de máquina ideológica, sin ese apoyo de la imprenta y sin esa relación entre libro, escritor y lector, ¿qué hubiera sido también del socialismo? Que es una ideología completa que se transmite en libros. Hay mucha oralidad, pero casi que para los socialistas leer a Marx es leer a Jesucristo. De acuerdo. Pero es lo mismo que pasa con el catolicismo, con la Biblia como su máxima representación. Yo creo que ya esos limitaciones según la ideología es la que preocupa, es que no todo se puede leer, no todo libro transita en el socialismo, como no todo libro transita en la religión católica, pudiendo ser transitado fácilmente. Entonces, más que limitarse en la producción, es que se limita en la lectura. No, la producción existe, pero se prohíben textos. En el socialismo se prohíben lecturas, como como los musulmanes prohíben lecturas, igualito. También es decir que la imprenta ya parece, aquí sacando conclusiones, que nos dio a nosotros los lectores un papel mucho más participativo, donde tenemos que interpretar muchísimo más. Definitivamente del lector depende el éxito del libro, no del autor. Fíjate eso, casi que el lector es el elemento indispensable para que el libro tenga vida, para que el libro deje de estar muerto en los anaqueles de una biblioteca, para que el libro sea dinámico, circule, necesita lectores. Un libro sin lector queda muerto. Eso lo decía Borges muy bellamente también. El libro está muerto, necesita vida. ¿Quién le da vida? El lector. Es fundamental. Para excluirlo
para hacerlo parte de su vida, para respirar con él, como muchas veces sucede en las novelas, con las novelas. Uno lee a Allende, yo respiro con Allende. Que a mí no me gusta tanto, Yo por sé. ejemplo. Pero, por ejemplo, a ti te gusta mucho Vallejo, entonces uno diría, tú respiras por ahí, por esos poros llamados letras, palabras. Ahora estoy con Juan José Saer, que me tiene aterrada, pero es lento, es difícil. El lector es el que le da el ritmo, por supuesto, a que el libro permanezca o desaparezca definitivamente. Me interesa preguntar ¿es el libro tan importante como La Rueda, ahorita que la pusimos en contexto? Sí, tan importante como la rueda. Porque Es uno de los inventos más importantes que hemos tenido como humanidad. Absolutamente. No hay otra, yo no creo que haya otra cosa más trascendental, ni siquiera el Internet. El Internet nos acercó, nos dio velocidad, pero el libro nos puede acercar más, nos puede dar lentitud, nos puede dar tiempo. Entonces creo que es uno de los elementos, de los inventos más trascendentales en el desarrollo humano, porque no se quedó ahí además, mira dónde va ya. Pero yo me quiero quedar con la parte de los libros, de la edición. Esa edición me parece lo más hermoso que puede existir en la realización de la obra literaria. Quien edita está volviendo el libro comunicable. Quien edita está volviendo el pensamiento del escritor visible al otro. Quien edita también hace obra como la hace el escritor. También un poco se prostituye la palabra cuando el editor llega y masifica todo eso, ¿no? Pero el editor es muy hábil porque conoce al escritor, conoce al lector. El escritor no tiene que conocer tanto al lector como lo conoce el escritor, como el editor. El escritor ignora su lector. El editor tiene en cuenta al lector. Lo que tiene que hacer el editor es tratar que el escritor le hable alguna cosa al lector. Es una tarea muy linda. El editor es otro autor y tiene una pelea muy grande con el autor, todo el tiempo está peleando. Bueno, directamente se relaciona con la imprenta diciendo que ya pasa a ser un negocio la literatura también, okay. Como no lo era antes, Como no lo por era lo menos antes, no en una medida tan masiva. pero tiene que sobrevivir, subsistir a través de la venta, de la comercialización de la obra. Es una lástima que los autores no todos hayan podido gozar de sus ganancias. Le pasó a Caicedo, le pasó a Fernando Molano, que sus obras vienen a ser vendidas e importantes luego de su muerte, pero por supuesto que por fortuna el libro hace que eso pase. Sin embargo, es injusto con ellos, Sí. toda vez que no gozaron de ser los dueños de lo que sus palabras ganaron. Eso es de mucha lástima, lo puede uno decir Y históricamente. también, ¿en qué momento con la imprenta pasamos a decir que las obras son solamente propias de un autor? Porque un tipo que conocemos aquí demasiado como García Márquez, que tenía 10, 12 editores, yo digo, bueno, García Márquez me entrega una obra como editor y luego pasa por 12 más. ¿Hasta qué punto estamos leyendo realmente a García Márquez? Sí. Eso decía alguna vez Isabel Allende con sus editores, porque los tiene en inglés y en español. Entonces fíjate que ya la obra, como dices tú, se puede prostituir un poco, pero Allende confía en ellos, de tal suerte que uno de ellos, o una editora mexicana, es la que titula sus libros a partir de la obra. Es muy bello el trabajo, porque ella explica, los editores leen y la obra le da el título del editor, ni siquiera ella tiene que ocupar, que fue lo que pasó como El viento conoce mi nombre, que aparece en la narración. Eso se lo pide un editor, o un buen lector, que es un buen lector. El editor es un excelente Necesariamente lector. tiene que ser un buen lector. Entonces le dice, mira, este es el título. Isabel Allende no tiene nada más que discutir, tienes toda la razón. ¿De dónde salió el libro? El título, de la narración. Nadie se lo inventó, está explícito. Y está como en la página 200 algo de su libro, que además es precioso. ¿Sí? El viento conoce mi nombre. Eso lo dice la niña, que tiene un código porque es inmigrante de Nicaragua a Estados Unidos. Entonces el editor pasa a ser un constructor de la obra, un recreativo de la obra. Entonces yo
No voy a discutir si estamos leyendo originalmente a García Márquez o si estamos leyendo originalmente a Allende. Yo digo que estamos leyendo la producción de ellos, organizada, cuidada, editada. Eso diría. Bueno, No prostituir. También es cierto, puede que tengas razón, aunque yo creo que es un caso muy subjetivo porque hay que coger casi que autor por autor a ver. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué autor se alimenta de toda esa estructura de la imprenta o qué autor se deja absorber? Porque hay autores que escriben necesariamente lo que pide el mercado, porque hay un editor diciendo que se debe escribir. Así es, pero eso es una pelea que tiene Fernando Vallejo con su gente, por eso es que no permanece con ningún editor de cabecera, pero es que debe ser complicado para los autores, o sea, te lo digo a ti también que eres escritor, intervenir al autor diciéndole que estás poniendo mal las comas o los puntos de comas no es fácil. Yo me imagino que tiene que haber una relación de mucha confianza para poder tener esas discusiones. ¿Sí? Que yo creo que es una labor muy bella la del editor, que es previa al libro, pero que le concierne el libro en su infinita forma, completamente le concierne al editor. Bueno, a modo de conclusión sería importantísimo señalar que la imprenta trajo consigo un papel protagónico para el lector, nos posiciona en un rol muchísimo más activo, donde nosotros escogemos y descartamos lecturas. También es importantísimo señalar que la imprenta masifica la producción de libros y asimismo contribuye a la banalización de los contenidos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y estar muy conscientes. Es importante señalar también, me parece de hecho lo más importante, y es que el libro ha evolucionado a tal manera que se ha convertido ahora, en este mismo momento histórico, como un objeto de acompañamiento, ¿no? Un artículo, como lo mencionamos, con diferentes usos y diferentes matices, utilizado también como arma, como a manera de poder o control social, y también como un acompañante más en diferentes situaciones de la vida.